Rubén Jungblut es un viejo amigo de esta casa, es ingeniero geólogo y como biólogo es miembro de la gran fraternidad universal, que ustedes recuerdan de nuestro ilustre y poderoso hermano Serge Reynald de la Ferrière. Pertenece también a la logia masónica Virtud Unión número 3, el grado de maestro masón, y desde mayo de 2015, presidente honorario de la Agrupación Mundial de la Cosmobiología con sede en México. Es creador de lo que él denomina el péndulo solar, que une bajo la ley de la polaridad la celebración de los cumpleaños y del anticumpleaños. También es creador del factor 3M del éxito, una aplicación moderna del capítulo 3 del Eclesiastés que reúne la mudanza, la maternidad y la adopción de mascotas en un mismo nivel energético con el propósito de cambiar el destino de las personas. Dentro de la larga lista de predicciones cumplidas de Rubén Jungblut, vamos a citar algunas, que son la predicción en 1999 respecto de la caída del presidente Alberto Fujimori. Rubén hizo esta predicción en 1999 al observar la influencia del eclipse del Sol que se presentó 2 días después de que Fujimori inaugurara su tercer mandato consecutivo. Predijo que el 9 de abril del 2003 Estados Unidos tomaría Bagdad, la capital de Irak. Al analizar los movimientos de la Luna en particular, los cruces de las órbitas de la Luna y la Tierra, Rubén indicó que las tropas estadounidenses ingresarían a Bagdad el 9 de abril. Predijo también que Cuba y Estados Unidos relanzarían sus relaciones en el año 2015, analizando el eclipse de Sol del 29 de julio de 1897, un eclipse que cruzó los cielos de Cuba y que, a juicio de la cosmobiología, produjo la independencia de Cuba en diciembre del 2013. Rubén predijo que Cuba y los Estados Unidos relanzarían sus relaciones en el 2015 y que las primeras manifestaciones de esta nueva relación entre las dos naciones se darían ininterrumpidamente el 2015 y el 2018. Predijo que Donald Trump sucedería a Barack Obama en la presidencia de los Estados Unidos. Al analizar los movimientos de Júpiter el pasado 11 de septiembre, Rubén predijo desde Viena, Austria, que Donald Trump ganaría las elecciones en los Estados Unidos, convirtiéndose en el próximo presidente de los Estados Unidos. Pero no solamente se queda ahí Rubén Jungblut, también es autor de sus libros de astrología para cambiar el destino, que son El secreto de tu gran nacimiento, Volver a nacer, mudándose de casa, La mascota del cambio y la fortuna, Cuando el cielo se viste de negro. Y hay una precisión, él no es solamente astrólogo, él es cosmobiólogo. ¿Y qué significa ser cosmobiólogo? Pues examina además de los astros el cosmos. Él lo va a explicar mejor que yo, seguramente. Es expositor aquí en el Perú, en varios países, también es asesor y consultor y tiene un programa en Radio San Borja. Mis queridos amigos, damas y caballeros, démosle la bienvenida y tributemos un fuerte aplauso por su presencia aquí a Rubén. Gracias, Rubén. Gracias, hermano. Un placer. Cuando quieras. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Imagino que me escuchan al fondo, sin tener que recurrir al micrófono, ¿cierto? Bien. Gracias a las personas, a los respetables hermanos que dirigen este hermoso lugar. Supremo Consejo del Grado 33 para la República del Perú. Gracias a todos ustedes por esta asistencia. El tema de esta noche, como bien ya lo saben, influencias de los eclipses de sol en la vida empresarial y en el sendero espiritual. ¿Por qué en la vida material y por qué en la vida espiritual? Porque en la concepción masónica el hombre es como un ave y el ave vuela solamente con 2 alas. Una ala es el lado material, el otro el lado espiritual. Bien. ¿Ok? Primeramente, en esta primera parte, y rápidamente, vamos a hablar sobre algo de astronomía. ¿Por qué es que se produce un eclipse de sol? ¿Cuáles son los requisitos para que se produzca un eclipse de sol? Primero, que haya luna nueva.
Que la Luna y el Sol estén en conjunción. ¿Qué significa en conjunción? Que estén en el mismo lado del sistema solar, desde el punto de vista de lo astrológico, en el mismo signo del zodiaco. Y que estén haciendo un paralelo de declinación. Tercero, hay tipos de eclipses. No todos son de una naturaleza. Tenemos eclipses parciales, anulares y totales. Los eclipses se repiten. Cada 6 meses hay eclipses. Algunos años hay 4 eclipses de sol, como en el año de 1823, cuando nació la respetable logia simbólica Virtud y Unión número 3. Pero eso es algo poco frecuente. Los eclipses se repiten cada 18 años. Cada 6 meses hay eclipses, pero no son iguales. Solamente son iguales los que se presentan cada 18 años. Y la distancia geográfica que separa a un eclipse de otro cada 18 años es de aproximadamente unos 120 grados hacia la izquierda, desde el punto de vista geográfico hacia el oeste. Hoy se presenta un eclipse en este punto, dentro de 18 años el mismo eclipse se repetirá, pero desplazado. Y sin embargo, cada 6 meses hay eclipses. Ejemplo, el eclipse Juanito, que se presenta hoy, se presentará dentro de 18 años, dentro de 36 años, etc. Y sin embargo, el eclipse Juanito se presenta hoy, 6 meses más se presenta el eclipse Pedrito y no son iguales. Esto es muy importante para conocer la influencia de los eclipses. Los eclipses de Saros y los eclipses metónicos son los llamados eclipses de repetición. Los de Saros se presentan cada 18 años y vemos pues pasar 1000 años y ese mismo eclipse se presenta. En cambio, los eclipses llamados metónicos, porque fue Metón quien lo descubrió, se presentan cada 19 años, pero solamente son un grupo pequeño. Hoy se presenta un eclipse, dentro de 19 años otro, dentro de 19 años otro, y de repente no más se vuelve a presentar. Cada 19 años. Bien. Aquí tienen ustedes una gráfica sobre los eclipses. Vean ustedes el Sol, la Luna y la Tierra. Para que se produzca un eclipse de Sol, la Luna tiene que estar entre la Tierra y el Sol. Para que se produzca un eclipse de Sol, la Luna tiene que estar entre la Tierra y el Sol. Y lo que vemos nosotros es la sombra de la Luna recorriendo la Tierra por el movimiento de rotación de la Tierra. Este es un eclipse, otro eclipse, el anterior es un eclipse total, este es un eclipse parcial, un eclipse total. En el año de 1521 se produjo un eclipse que oscureció a lo largo del Pacífico la costa del Perú. En el año 1525 un eclipse de sol cortó el Perú. Bueno, en ese tiempo no se llamaba Perú, se llamaba Tahuantinsuyo. Estos dos eclipses, por los análisis que hemos venido realizando, los consideramos los eclipses de la caída del Imperio Inca. Imagino que en 1521, 1522, 23, se produjo una crisis tremenda en el Tahuantinsuyo, debe haber faltado los recursos marítimos, porque justamente aquí el eclipse lo que trae, un eclipse lo que trae es una crisis. Y como está ligado al mar, entonces posiblemente, si existían anchovetas, las anchovetas de repente no estuvieron presentes. Bien. Aquí tenemos otro eclipse. Vean ustedes el recorrido de este eclipse. Es el eclipse del 9 de mayo de 1948, que cruza China por Shanghái. Es muy interesante este eclipse, porque justamente este eclipse es el que define la situación política de la China. En el enfrentamiento entre las fuerzas de Mao y de Chiang Kai-shek,
donde indudablemente sabemos que Mao toma el poder, tenía que haber una señal en el cielo, y la señal vino justamente con el eclipse del 9 de mayo de 1948. Sabemos que de una u otra manera Estados Unidos contribuyó con Mao Zedong, con entrenamiento, etcétera, militar. Cuando Nixon estuvo en el gobierno y Henry Kissinger fue su secretario, gracias a Henry Kissinger es que se restablecen las relaciones entre Estados Unidos y la China. Comenzaron las negociaciones, las conversaciones por el año de 1972, pero fueron interrumpidas por el Watergate, donde Nixon tuvo que dejar el gobierno de Estados Unidos, y recién en 1979 es que se restablecen las relaciones de Estados Unidos. El eclipse ocurrió el 9 de mayo de 1948. El eclipse es un fenómeno que dura 3-4 minutos, no más de 5 o 6 minutos. Pero los efectos de un eclipse se presentan cíclicamente cada 30 años. Se presenta un eclipse, el del 9 de mayo de 1948, y los primeros 3,5 a 4 años el eclipse da un efecto. Mayormente los efectos de los eclipses son generar crisis, angustias, pero también hay el lado positivo que poco se explora. Bien, vencido los 4 años, desde el día en que se produce el eclipse, tenemos que contar 14 años. Entonces, 1948 más 14, entonces tendríamos nosotros 1962, que se produce o se presenta una influencia del eclipse. Es muy importante que prestemos, por favor, atención a esto, porque en algún momento tenemos que analizar nuestro propio eclipse y tenemos que saber cómo analizarlo. Entonces, transcurrió los 4 años de influencia del eclipse desde 1962, cuando lleguen los 30 años, contados desde 1948, se produce una renovación de las influencias del eclipse, y esa renovación supone convergencia, supone entendimiento. Por eso es que hacia 1979, entre 1977 hasta 1981, se produce la primera renovación del eclipse del 9 de mayo de 1948 y se restablecen las relaciones entre Estados Unidos y la China. Luego tenemos nosotros que entre el 2007 al 2010 nuevamente se produce una renovación de ese eclipse. Y en este momento, estamos nosotros 2016, después de que se ha producido la renovación del eclipse, la pregunta es, porque algunos rumores se presentan, ¿continuarán las relaciones entre Estados Unidos y la China? ¿Serán interrumpidas las relaciones por la política que llevaría Donald Trump? No, porque justamente estamos en una etapa de renovación y de desarrollo de este eclipse. Sin embargo, si cuento 14 años después del 2007, que es el punto de renovación del eclipse del 9 de mayo del 48, llegaríamos al 2021. Y entre el 2021, 4 años tengo que sumarle, tendría 2021 más 4, 2025, que es un momento crítico en las relaciones, pienso, así son mis cálculos, así es como hice los cálculos en que se restablecen las relaciones de Cuba con Estados Unidos. Entonces es un momento de tropiezo en las relaciones de China con Estados Unidos. Ya veremos en todo caso más adelante. Este es un eclipse, el del 25 de febrero de 1952, que corta África, especialmente Sudán, y divide a la nación en dos, Sudán del Norte y Sudán del Sur. La línea o la curva en rojo señala la mayor influencia del eclipse y grados de influencia.
en menor intensidad, se van dando desde la línea, desde la curva roja hacia abajo. Pero la influencia de un eclipse, como ustedes pueden ver, no es solamente por donde pasa la curva roja, sino todo el continente, pero con grados de influencia. Lo más fuerte, lo más contundente de la influencia es donde justamente está atravesando la curva en rojo. Vean ustedes, este es un eclipse que también oscureció el Perú, el del 12 de noviembre de 1966. Los que estudian o han estudiado, siguen estudiando el movimiento de Sendero Luminoso, van a encontrar que este es un punto de partida para este movimiento. Solo que, digamos, no pudo salir a la luz porque el general Velasco Alvarado lo interrumpió, no lo permitió. Aquí tenemos otro eclipse, justamente el de la trayectoria, vean ustedes, que también oscurece el Perú y que denominamos nosotros el eclipse del movimiento Sendero Luminoso. Entonces nosotros podemos estudiar este movimiento en el tiempo, cuándo vuelve a rearmarse, cuándo entra en caída. Lo hemos hecho. Ustedes pueden consultar la publicación Cuando el cielo se viste de negro. Y allí hacemos un análisis detallado acerca de Sendero Luminoso. Pero las imágenes que hemos visto muestran las trayectorias de los eclipses. Y nosotros estamos más acostumbrados a ver el horóscopo y no la trayectoria. Y en esta imagen estamos presentando justamente el horóscopo más la trayectoria. El eclipse se produjo el 10 de agosto de 1980 a las 2 de la tarde con 9 minutos. Sí, es cierto, públicamente sabemos que Sendero Luminoso apareció un 17 de mayo de 1980. Y sin embargo el eclipse se produjo el 10 de agosto. Los eclipses, si bien es cierto que tienen un punto de partida preciso, la influencia se aprecia ya 6 meses antes, cuando el eclipse oscurece el país, inclusive en algunos casos hasta un año antes, se ve la influencia del eclipse cuando el eclipse oscurece el país. Pero cuando se presenta el eclipse y no oscurece el país, nuestra recomendación es siempre no emprender actividades 15 días a 3 semanas antes de producido el eclipse, para que no se produzcan problemas en la actividad, como vamos a explicarlo más adelante. Bien, entonces, al hacer el horóscopo de este eclipse, encontramos lo siguiente, que justamente aquí, en esta línea, conocida como ascendente, ya todos ustedes, bueno, disculpen lo de todos ustedes, pero la gran mayoría de ustedes ya saben lo que es el ascendente, ¿cierto? Un signo importante que aparece en el lado oriental, en el lado este, en el momento en que algo se produce. En agosto se produjo el eclipse. Agosto 10 pertenece al signo de Leo, pero a las 2 de la tarde el signo importante es 28 grados de Sagitario. Y en el zodiaco los 360 grados tienen significados. Cada significado de cada grado es importante conocerlo, porque va a definir conductas, va a definir el fenómeno, en fin, cómo va a ser la acogida del producto, si es desde el punto de vista empresarial o comercial. Entonces, 28 grados de Sagitario, ¿qué simboliza? Simboliza un cortejo fúnebre, una tumba abierta, causan una gran conmoción. Muerte por medios violentos. Eso es lo que grafica a este movimiento. Bien. Entonces, estamos señalando que los eclipses, si bien es cierto que duran 3 a 4 minutos, se renuevan cada 30 años. No podemos decir, porque en el año de 1992 fueron capturados las principales cabezas del Sendero Luminoso, ya desapareció, porque van a ir renovándose cada 30 años. ¿Bien? Entonces, esa renovación presenta un momento crítico en el 14º a 15º año,
dentro de ese ciclo de 30 años. Esa es la intención justamente de esta gráfica, que sepamos nosotros que un fenómeno que dura 30 años se puede analizar siendo el punto de partida el entendimiento y a la mitad del ciclo el no entendimiento, la fricción. Okay. Tenemos dos eclipses, la trayectoria, el de 1966 y el de 1994. Vean ustedes cómo es que corren por la misma área geográfica o casi por la misma área geográfica. Esto es muy importante porque si una persona nació en 1966, tiene la influencia de un eclipse, el del 12 de noviembre justamente, y ese eclipse es repotenciado por el eclipse de 1994. Las personas que nacen en el momento que se produce un eclipse, como por ejemplo su santidad Juan Pablo II, que nació el 18 de mayo, el día de un eclipse, y también fue enterrado el día que se produjo un eclipse, y según San Malaquías, en su divisa es la labor del sol, laboris solis, está influenciado por el sol. Se ha hablado mucho acerca de qué significa esa divisa. Desde el punto de vista cosmológico, su nacimiento se produjo bajo un eclipse, su entierro bajo un eclipse, su fallecimiento bajo un eclipse. De sol siempre, ¿de acuerdo? Entonces, los eclipses acompañan el nacimiento de personas que consideramos extraordinarias. El eclipse particularmente de 1966, como dije, alborota, digamos, la tranquilidad democrática del país. Rápidamente, el señor Gregorio Santos, que nació en octubre de 1966, ustedes saben todo lo que hizo este señor en el Perú. Su eclipse es justamente de 1966. Entonces, decimos, un eclipse de sol tiene la fuerza para que un hombre pueda producir grandes cambios. Y si no está en la política o no es militar, realmente esos cambios producen un gran efecto positivo. Pero si estás en la política, porque como no sabemos manejarnos dentro de la política, lo que se produce son destrozos. Por eso es que se asocia siempre la presencia de un eclipse con guerras, como vimos el eclipse del 9 de mayo de 1948 en el caso de la China. Y el eclipse de 1994, para que vean ustedes cómo es que van evolucionando también los eclipses de acuerdo a cómo evoluciona la psicología de la humanidad, este eclipse para el Perú significa la revolución en las telecomunicaciones. No solamente cambiaron los teléfonos, sino que con el asentamiento, vamos a poder decirlo así, perdón, de la telefónica, hubo toda una revolución en las telecomunicaciones. Y podemos seguir ya desde el punto de vista empresarial cómo es el desarrollo de Telefónica en el Perú a partir de este eclipse. Entonces decimos que si nosotros le sumamos a 1994 los 14 años, entonces tendremos nosotros 2008. Entre 2008 y 2012, una serie de contratiempos y dificultades se presentan para esta empresa. Entonces, se abren las puertas para las competencias, que eso es lo que no le gusta indudablemente al que tiene el producto. Pero seguimos en el tiempo, sería 1994 más 30 años, que vendría un relanzamiento para esta compañía. Okay. Aquí está el eclipse de 1994, que 14 años después, bueno, cuando se produce un eclipse, hemos indicado que tiene que haber una luna nueva. 14 días después de una luna nueva hay una luna llena. Cuando uno analiza un eclipse, tiene que considerar que cada día de la vida de un individuo es un año, apoyándonos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 6, si no me equivoco, capítulo 4. Cada día que transcurre es igual a un año. Por eso que Jehová le dice
a Moisés, reúne a ancianos, 70, y a los que se purifiquen por 40 días, que yo les computaré 40 años. Bien, entonces decimos que entre el 2009 al 2013, que son los 14 días después del 3 de noviembre, pero traducidos en años son 2009 a 2013, son los momentos difíciles que se producen en las relaciones de Perú con Chile. Porque el eclipse justamente está cogiendo el límite entre Perú y Chile. Y una luna nueva de ese eclipse se presenta entre el 2024 al 2027, en señal que para el año 2024 a 2027 hay un relanzamiento importante en las relaciones de Perú con Chile, o de Chile con Perú. Pero ese es 2024. ¿Y qué hacemos de aquí hasta el 2024? Tenemos que sabernos manejar en las relaciones. Porque recién para el 2024 vamos a estar dándonos los abrazos sinceros. Pero entonces la diplomacia peruana, la diplomacia chilena tienen que trabajar grandemente para que no mantengamos un vacío o una relación pobre hasta el 2024. Bien. Pero en el año 2034 se produce un nuevo eclipse que otra vez compromete los destinos de Perú con Chile. Entonces, imagínense ustedes, nos toca vivir con un vecino, o al vecino les toca vivir con nosotros, dentro de un ambiente que siempre es de sobresalto. Y la mejor forma de poder llevar las relaciones, entonces, es conocer cómo es que se manejan, cómo es que influencian los eclipses de sol, para que esa bonita relación que se presenta a partir del 2024 no se vea interrumpida a partir justamente del 2034. Y los eclipses de sol, entonces, hoy se presenta un eclipse, dentro de 14 años se presenta otro eclipse, perdón, dentro de 14 años se presenta la manifestación del mismo eclipse, pero en conflicto. Pero también sucede 14 años antes, aunque parezca inverosímil. Si el eclipse es en el 2034, pero 14 años antes se ve la influencia del eclipse. Entonces es en el 2020 al 2024 que se va a ver la influencia del eclipse del 2034. Pero esa influencia es una influencia tipo luna llena. Las lunas llenas siempre traen confrontación más que entendimiento. Los entendimientos, las convergencias se producen en luna nueva. Y las fricciones, los no entendimientos en luna llena. Y algo que nosotros tenemos que saber para poder manejar bien las relaciones. Entonces, justamente, cuando estamos empezando a vivir a partir del 2024 un tiempo bastante simpático con Chile, 4 años antes estamos en fricción. Eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos entonces el eclipse de 1994, para que ustedes lo vean, y el eclipse de 2034, que también está cogiendo, digamos, la zona sur de nuestro Océano Pacífico, como indicando que una serie de situaciones difíciles deberán presentarse en el mar peruano, en el sur del mar peruano. Entonces eso ya tiene que ver con la biología, con los peces, con el plancton, etc. ¿Ok? Vean ustedes algunas trayectorias de eclipses. El del 20 de mayo de 2012, que oscureció el oeste de Estados Unidos y que tiene una relación directa con las acciones de Facebook, la estrepitosa caída de las acciones de Facebook, porque justamente salieron al mercado 2 días antes de que se produjera el eclipse. Y sabemos que el centro de operaciones de Facebook, o por lo menos el domicilio del señor Mark Zuckerberg, está en California. Muy bien, pero hay otro eclipse, el del 23 de octubre 2014, que también oscureció el lado este de Estados Unidos, y un tercer eclipse, el del 21 de agosto del 2017, el del próximo año. La suma de estos 3 eclipses, ¿qué es lo que produce? Entonces va a producir la aparición de un tiempo nuevo, una era nueva para Estados Unidos. Bueno, suertudo el señor Donald Trump. A él le toca justamente poner en marcha esa nueva era, ese nuevo tiempo. Pero si todos pusimos atención a las influencias de los eclipses, a las trayectorias, entonces ustedes rápidamente se van a
preguntar, ¿será el inicio de una nueva era tranquila o con confrontación? Lo más probable es que sea con confrontación, porque es muy cierto. El ciclo económico de Estados Unidos de caída terminó en diciembre de 2016. Se inicia un tiempo de ascenso en la economía de Estados Unidos, también en la política de Estados Unidos, pero no así en el ámbito social, en el campo social. Entonces, en Estados Unidos son muy sensibles y siempre están recordando la guerra de la secesión de los años 1850, 50 y tantos. Entonces, esta elección ya se está haciendo durante el tiempo electoral y previo a la juramentación de Donald Trump, ya se está sintiendo el eclipse del 21 de agosto de 2017, en justamente división entre los estadounidenses. Pero un eclipse, por eso decimos nosotros que se plantea el nacimiento de una nueva era de Estados Unidos, porque algo similar ocurrió en los años de 1776-77, cuando Estados Unidos se estaba liberando de la corona inglesa y que dio nacimiento a un nuevo Estados Unidos. Y eso es lo que quiere justamente la administración Trump, dar partida a un nuevo Estados Unidos. Esperemos que lo hagan ajustados a las indicaciones del cosmos para que no hayan problemas. Esta es una trayectoria del eclipse de del 29 de julio de 1897, que trajo consigo la independencia de Cuba. Los eclipses traen cambios de estado, cambios de situación. La situación de Cuba, ¿cómo era? Bueno, no era de una república independiente, entonces era necesario ponerle la independencia. O me das tú mis derechos o te los arranco. Entonces, como no me haces caso y tampoco no sabía cómo yo obtener mis derechos, vino el cosmos y me puso un eclipse. Y el eclipse entra en una fase de convergencia, ese mismo eclipse entre el 2015 y el 2018, que es lo que impulsa las nuevas relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y como sigue un mandato cósmico de ascenso, de desarrollo, no lo pueden detener. Lo tienen que simplemente seguir mejorando. ¿Ok? Vean ustedes, aquí un eclipse, el del 26 de abril, de 1995, el del 10 de octubre de 1912 y el 26 de enero del 2028. Eclipses muy sensibles para el Perú. Nosotros decimos que tuvimos una participación, desde el punto de vista institucional, tuvimos una participación en la independencia del Perú. Pero nos olvidamos de la Amazonía, nos olvidamos de los pueblos amazónicos. Y entonces, los señores del caucho esclavizaron a los amazónicos. ¿Y en qué momento se produjo la libertad, el fin de la era del caucho? Cuando se produjo un eclipse, el eclipse del 10 de octubre del año 2012, porque todos los historiadores dicen que el fin de la era del caucho peruano, por lo menos, fue en el año 2012, cuando se produjo ese eclipse que justamente comprometió todas las zonas que eran las plantaciones del caucho. Entonces decimos que los ingleses contribuyeron a la independencia de los amazónicos y no nosotros, los peruanos. Pero ellos no tenían intención de independizar los pueblos amazónicos, simplemente tenían intención de tumbar los precios del caucho. Y lo consiguieron, cuando se llevaron la cepa del caucho a Indonesia. Entonces, cuando ya se puso en marcha los nuevos precios del caucho por los ingleses, entonces cayó la era del caucho y como consecuencia la libertad para los amazónicos. En 1995, el eclipse oscureció la frontera de Perú con Ecuador y nosotros nos comprometimos en un conflicto fronterizo con esta nación, en lo que se llamó el conflicto de Cenepa. Pero ese eclipse, ya desapareció. Y sin embargo, el 26 de enero del 2028, nuevamente un eclipse va a oscurecer la frontera de Perú con Ecuador. Yo ya no te debo nada, tú no me debes nada, todos los sitios están esclarecidos. Entonces, ¿por qué puede haber un conflicto entre Perú y Ecuador? Tenemos que evitar esa situación. Entonces, cuando el presidente Humala se reunió con el presidente de Colombia para hacer una serie de trabajos en favor de la Amazonía, entonces digo, wow, interesante, porque eso puede justamente contribuir
a que no hayan conflictos en la frontera de Perú con Ecuador, de Perú con Colombia. Pero necesitamos reunir a las naciones de Perú, Ecuador y Colombia con un buen trabajo, un buen programa, para que no se presente un conflicto entre naciones a partir de 2028. Bien, vean ustedes simplemente la trayectoria del eclipse del 2028 y la trayectoria del eclipse del 2034. Este es un eclipse, el del 28 de junio 1908 y el 8 de abril del 2024. El eclipse del 28 de junio del año 1908, las consecuencias de ese eclipse fueron la Revolución Mexicana, que con sus más, sus menos duró como 30 años. Lo que justamente dura un eclipse, la influencia de un eclipse, 30 años hasta que se renueva el eclipse y sigue manifestándose. Desde el año de 1917, México cambia sus mandatos presidenciales a medianoche. El 1 de diciembre a medianoche. Claro, busca legitimizarlo con el grito de la protesta en la mañana del 1 en el Congreso. Pero nace a medianoche. A diferencia del nacimiento de los gobiernos de Estados Unidos, que es al mediodía. Nuestro enfoque es que cuando se produce algo de noche, está muy bien para una evolución, para trabajar dentro del plano espiritual, pero no dentro del campo material, no dentro del campo humano mundano, no para los negocios. Entonces tenemos una nación que nace de noche cada 6 años y una nación que nace al mediodía cada 4 años, México y Estados Unidos. Y al final, el que nace de noche siempre tiene problemas. Lo hemos encontrado, y en exposición del mes anterior de nuestro respetable hermano Fernando Brito, me imagino que tocaron ese punto. Cuando los niños nacen de noche, ¿qué trae para sus padres? Cuando los niños nacen de día, ¿qué traen para sus padres? Traen dicha, felicidad, los que nacen de día, y los que nacen de noche, problemas. Entonces al final tenemos una nación al servicio de otra. Pero eso se puede terminar, debe terminar en el año 2024, y tiene que terminar, porque México está cada día con muchos problemas de orden político, de orden social, que puede empujar a la aparición de una nueva revolución, como en el año 1908. Pero ya se reunieron congresistas y dijeron lo siguiente: modificando la Constitución que nació o entró en vigencia en 1917, en el artículo 18, que se modifique el mandato presidencial. Y entonces será después del gobierno del señor actual Peña Nieto, que el próximo presidente va a entrar en funciones el 1 de diciembre del 2018 y no va a terminar su gobierno el 1 de diciembre del 2024 o el 30 de noviembre del 2024. Va a terminar el 30 de septiembre de 2024, que es cuando juramentará un nuevo presidente. Entonces, ese cambio de fecha de juramentación nos recuerda justamente que en Estados Unidos los presidentes primero juramentaban el 4 de marzo, hasta que se aplicó la 20ª enmienda constitucional, y con Roosevelt se cambió la juramentación presidencial de marzo para enero y se enrumbó la nación. Y bueno, de una u otra manera, es un país muy adelantado. Entonces, es importante, justamente, porque posiblemente algunos hermanos mexicanos de la respetable logia simbólica de México estarán sintonizándonos o nos van a ver. Entonces, es muy importante seguir alimentando la idea de que, bueno, no, definitivamente por la Constitución, por la enmienda constitucional del artículo 83, el próximo presidente va a juramentar el 1 de diciembre, el siguiente presidente va a ser el 30 de septiembre de 2024. Pero aquí está la recomendación, que no se haga de noche, tiene que hacerse de día. Nosotros cuando vamos a tomar un gobierno tenemos que hacerlo al mediodía, no de noche. Salvo que sea algo expreso. ¿Qué expreso es?
simplemente cultivar la parte espiritual, porque inclusive ya mi parte material está resuelta. Pero si no, entonces tenemos que pedirle a nuestras autoridades juramenten al mediodía, no de noche. Bien, entonces, el 30 de septiembre de 2024, un nuevo presidente en México va a juramentar. No va a ser el 1 de diciembre. Dijimos que nos recuerda esto a los días de Roosevelt. En los días de Roosevelt, el presidente Franklin Delano Roosevelt, él aplicó la 20ª enmienda constitucional y los presidentes de Estados Unidos, desde su última administración de Roosevelt, porque tuvo 4 me parece, se interrumpió con su fallecimiento, entonces dijo, ya los presidentes no van a juramentar en marzo, van a juramentar en enero. Eso produjo un cambio en la psicología de la gente, de sus preferencias electorales. Y eso es algo que podría ocurrir en el Perú, si es que los presidentes ya no juramentan en julio, juramentan en otro mes. Bien, entonces, ya sabemos que 30 de septiembre de 2024 en México, pero no debe juramentarse de noche. Las juramentaciones de noche ayudaron mucho al nacionalismo de México, pero antes de la aparición de la globalización. Entonces, ahora como vivimos en un mundo globalizado, juramentaciones de noche no ayudan al progreso de un país. ¿Ok? 2 eclipses. El famoso eclipse de agosto de 1999. Que también concitó la atención de su santidad Juan Pablo II. Él lo miró desde un avión, dijo, esta es la foto, que oscureció Turquía, y el eclipse del 1 de junio del año 2030. El eclipse del 11 de agosto de 1999, a los pocos días un gran terremoto en Turquía. Pero siguiéndolo en el tiempo, por los ciclos de 30 años y de periodos críticos cada 14, 15 años, que duran 3,5 a 4 años, encontramos que hay una fase crítica, una fase violenta del eclipse que cruza Turquía desde el año 2015 al 2018. ¿Y qué cosa está viviendo Turquía en estos momentos? Momentos violentos. Y hay un eclipse, el del 1 de junio del año 2030, que empujó al presidente Putin a anexar Crimea. Ese eclipse, vean ustedes, tiene una influencia desde el año 2015 también hasta el 2018. Pero esa es la influencia que se produce 15 años antes de la que va del eclipse del 2030. Entonces, este eclipse que ven ustedes aquí, 1 de junio del año 2030, que une a Crimea con Rusia, ya está unida, hay protestas, pero igual está trazada ya la ruta cósmica, la anexión. Pero no solamente la anexión, sino es una ruta de viaje, ruta comercial, que partiendo de Rusia pasa por Crimea, por Grecia, entra, por Estambul, y para aparecer en el Mediterráneo, y de ahí ya para el Atlántico. Ok, entonces dicen estos eclipses, convulsiones bélicas en Irak, en Siria, por los eclipses de 1990, por el eclipse del 11 de agosto de 1999, una fase crítica hasta el año 2018. En el año 1942, en septiembre del 42, un eclipse, partiendo de Túnez, pasando por Sicilia, entraron al sur de Italia las fuerzas aliadas para poder someter a Italia en la Segunda Guerra Mundial. Ellos siguieron una ruta. Después de sus victorias en el África, los aliados deciden tomar Italia para luego avanzar a Alemania. ¿Y qué ruta siguieron? Justamente la ruta del eclipse. Es muy importante que yo conozca mi ruta de mi eclipse para saber por dónde yo puedo hacer actividades empresariales y también actividad espiritual. Esa es la intención de mostrar esta gráfica. Entonces, veamos ahora eclipses de sol en los individuos que hacen historia. Catalina la Grande.
un eclipse, el eclipse postnatal. Ok, nace un individuo hoy. Esa persona está influenciada por 2 eclipses. El previo a su nacimiento, el eclipse más próximo a su nacimiento y el eclipse posterior a su nacimiento, pero más próximo a su nacimiento. Entonces todos estamos influenciados por 2 eclipses y tenemos que conocerlo para saber cómo se desarrolla nuestra vida espiritual y también empresarial. Este eclipse, vean ustedes, oscurece el norte de Rusia. La emperatriz Catalina II, conocida como Catalina Grande, nació en lo que hoy día es Polonia. ¿Ok? Y aquí está Petersburgo, y aquí más abajo está Polonia, ¿de acuerdo? Aquí está Polonia. Una dama de la nobleza, pero de un rango muy bajo, se va a vivir por matrimonio a Rusia. Justamente su eclipse pasa por Rusia, y ese eclipse, en sintonía con ella, cambió la cara total de Rusia, la puso en una era moderna. Esa es la fuerza de un eclipse. Cuando la persona indudablemente se sintoniza con su eclipse. Pero ¿cómo uno puede sintonizarse? Porque muchas personas pueden nacer el día de hoy y muchas de estas personas, o todas estas personas, influenciadas por el eclipse. Y sin embargo no todos destacan. Hay que sintonizarse. Tenemos que encontrar la sintonía con el inconsciente universal, que es lo que produce los grandes descubrimientos. Pero ¿cómo me sintonizo con el inconsciente universal? Bueno, me imagino que eso es toda una conferencia. Bien, ok. Entonces decimos, sí, el eclipse de la señora Catalina pasó por Rusia, ella se fue a Rusia, hizo una gran labor en Rusia. Claro que los eclipses tienen un lado oscuro, hay un lado muy oscuro en la vida de Catalina. La muerte del esposo y otras muertes. El asesinato del esposo. Entonces tenemos el eclipse de José Gabriel Condorcanqui, que nació en 1738, vivió hasta 1781. Su eclipse cortó el Perú. Entonces, para los españoles de la época, Túpac Amaru era un revoltoso, un sedicioso, un tal por cual, merecía morir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero su eclipse corta el Perú y lo que está provocando es un cambio en las estructuras, un cambio en la manera de llevar las relaciones entre los peruanos con los invasores, o entre los que viven en el país. Eso es lo que digo justamente. Aparece una persona en el momento que un eclipse oscurece su país y la persona es notable. Es que sea muy importante que nosotros conozcamos dónde está nuestro eclipse. Aquí tenemos el eclipse del señor Hernando de Soto, que justamente hoy en la mañana prestó unas declaraciones que está en Ayacucho, ¿cierto? En un congreso ahí de comunidades. Su eclipse corta el sur del Perú, corta el Perú. Y las personas que nacen en un momento que un eclipse corta su país, siempre están tratando de hacer algo por cambiar el país, que es justamente lo que está tratando de hacer él. Pero claro, cuando uno se conecta con la política, muchas veces se aparta de los principios de fraternidad. Él mismo lo contó, Hernando de Soto contó, que él pues animó al presidente Fujimori a hacer tomar una serie de acciones, como por ejemplo las que anunció Hurtado Miller, ¿no? Que Dios nos coja confesados y hicieron todo el gran el shock económico que produjo una desesperación a muchos peruanos. Es consecuencia de este eclipse, el autor. Bueno, este es su mismo eclipse. Este es el eclipse postnatal. El que pasa por China es el eclipse prenatal. El eclipse prenatal te sintoniza con cosas del pasado y con situaciones de futuro, con tu vida futura, es el eclipse postnatal. Está de más decir
que Hernando de Soto es uno de los 10 hombres más importantes del planeta Tierra. ¿Ok? Y ahí está el famoso Mark Zuckerberg. Su eclipse cortó Estados Unidos cuando nació. Una revolución que hizo el hombre a través de las comunicaciones, del Facebook, que muchos dicen que se iba a acabar, que ya el próximo año desaparece, y más bien va a ir evolucionando el Facebook y otros planteamientos que presenta este caballero, joven, y su eclipse, ¿ok?, divide Estados Unidos. Entonces, el eclipse del 3 de noviembre de 1994, que oscureció el Perú y trajo consigo la revolución en las telecomunicaciones, el eclipse del 30 de mayo de 1984, que justamente divide Estados Unidos, y también trae consigo una revolución en las comunicaciones. Okay. Veamos eclipse de sol, pero ahora ya en la vida empresarial. Si queremos que el producto del evento, del producto, ¿cierto?, tenga la máxima acogida en el mercado nacional y mundial, este debe comenzar a venderse desde un día después de ocurrido un eclipse de sol hasta máximo 12 días después. Bajo ningún punto de vista debe iniciarse la venta 3 a 4 semanas antes de la ocurrencia del eclipse. Y para tener presencia comercial importante en un determinado país, se deben contratar los servicios de personas que, no habiendo nacido en dicho país, sus eclipses de sol atraviesan el país que queremos conquistar comercialmente. Suena a discriminación. Viene una empresa extranjera y entonces contrata a varios españoles o chilenos que su eclipse cruza el Perú. Un momentito, acá hay peruanos capacitados, ¿por qué no lo hacemos? Sí, pero la influencia del eclipse es muy particular y crea conflicto, división. ¿Acaso toda esa gran revolución de Mark Zuckerberg fue tan fácil? Todos los problemas que ha generado en Estados Unidos. Entonces, si queremos desarrollar nuestra empresa, y yo no quiero conflictos, tú no me puedes obligar a contratar al peruano, yo puedo contratar al chileno o al filipino, que su eclipse cruce el país. Porque si contrato al peruano que su eclipse cruce el país, va a haber problemas. No es tan fácil la vida y las actividades de Hernando de Soto, todos los conflictos que él tiene, no lo acogen en el país, los partidos, los gobiernos. Bien, ok. Sí, sé que lo que estamos diciendo da para más, que puede ser una siguiente conferencia en otra oportunidad. Vean ustedes eclipse de sol en el stock market. La caída estrepitosa de Facebook. La venta de las acciones salieron el 18 de mayo del año 2012, pero el eclipse fue el 20 de mayo. Entonces no puedo emprender, no debería iniciar una acción antes del eclipse, porque si no, caput, cae el negocio. En cambio, Twitter, exitosas sus acciones, sus ventas. ¿Por qué? Porque el eclipse del 3 de noviembre de 2013 fue primero y las ventas de las acciones ocurrieron el 7 de noviembre, 4 días después del eclipse. Muy bien, eclipse de sol versus comercialización. En la gráfica nosotros vemos cómo geográficamente están actuando los eclipses, pero en este caso, en este momento de la exposición, no nos interesa la ruta, nos interesa propiamente el eclipse. Y entonces, Galaxy 7 de Samsung, la empresa coreana, que puso al mercado su smartphone Galaxy 7, que finalmente tuvo que retirar del mercado en total, por los problemas con su batería, las explosiones, etcétera, que se producían en el teléfono. Vean ustedes, la presentación de Galaxy a nivel mundial a partir del 2 de agosto del año 2016. Se inicia la venta el 19 de agosto del 2016. El eclipse fue el 1 de septiembre. O sea, primero se inician las ventas y después el eclipse. Y ahí está la caída. Y luego viene otro eclipse, el eclipse de luna del 16 de septiembre, para rematar la caída. Hacer una caída mortal.
en la venta de este smartphone Galaxy. Entonces, ¿qué dijeron los señores de Apple? Uy, es nuestra oportunidad, ¿cierto? Vamos a acoger a todos aquellos insatisfechos, aquellos que hubieran querido comprar el Galaxy 7 y no lo hicieron. Y entonces ahora se los vamos a vender. Pero ¿cuándo vamos a iniciar la venta? A ver, entonces si aplicamos la cábala siguiente, 7 de septiembre de 2016, septiembre 7, ¿ok? Aunque hoy día ya es 9, ¿no? Pero es septiembre 7. Día 7, mes 7, 16, año 16, 1 más 6, 7. Entonces se rodeó de 7 y dijo, vamos a vender el iPhone 7 ese día. Pero no contaron con que el planeta Mercurio, que es el planeta de la comercialización, estaba entre el 29 de agosto al 22 de septiembre realizando un movimiento astronómico conocido como de retroceso. Y cuando uno pone en marcha un producto, a la venta un producto en los días en que está el Mercurio retrógrado, se dice, no hay ventas. Por eso es que en estos días, el próximo domingo, 18 de diciembre, hasta el 8 de enero, Mercurio va a estar haciendo la marcha retrógrada. Y justo en los días de Navidad, tenemos que hacer grandes propagandas para que compren los productos de Navidad. Si no, bueno, al final siempre los comerciantes nos vamos a quejar de que no hubo buena venta. Pero en realidad no creo que haya buena venta. Entonces, el eclipse fue el 1 de septiembre del 2016 y las ventas se iniciaron el 7 de septiembre. Sí, se iniciaron 6 días después del eclipse de Sol, pero se hicieron bajo la atmósfera de Mercurio retrógrado y sobre todo que aún no había venido el eclipse de la Luna del 16 de septiembre. En suma, las ventas no cubrieron las expectativas, fueron un fiasco. Que ahora se estén vendiendo ya es otra cosa. Ok. Y también, vean ustedes, el Pokémon Go, ese videojuego, ¿cierto? Estamos en la parte comercial, aún no hemos tocado la parte espiritual, así que recreémonos con el comercio. ¿Ok? Entonces, furor que provoca éxito de ventas a nivel mundial. Mercurio se encontraba retrógrado del 16 de abril al 29 de junio. Y si Nintendo hubiera puesto al mercado Pokémon entre el 16 de abril al 29 de junio, hubiera habido retrasos en ventas. Pero fue después. Mercurio retrógrado, ¿ok? Perdón. Sí, Marte retrógrado. Marte se acerca a la Tierra cada 2 años. Y cuando se acerca a la Tierra en un periodo hasta de 80 días, hace una marcha de retroceso. Y cuando hay una marcha de retroceso hay un entrampamiento. ¿Qué ocurrió en 1995? Estratégicamente, el general Paco Moncayo hizo pisar a los peruanos en una trampita. Cuando el planeta Marte estaba retrógrado, el Perú responde al no respeto de la frontera del Ecuador con Perú. Pero lo hicimos en los días en que Marte estaba en retroceso. Entonces nos entrampamos. Claro, lo explicamos por el clima de la selva, pero es una explicación humana o climatológica. La parte cósmica es que yo no puedo iniciar una acción de conquista cuando Marte está retrógrado. Hay muchos casos históricos acerca de Marte. Hitler invade Polonia, pero justo su astrólogo le dijo, momentito, espere que termine de retrogradar Marte, para que usted no se entrampe con esa invasión y deje más bien al mundo boquiabierto con tan rápida acción. Y esperó que termine la retrogradación de Marte e invadió Polonia. Bien, entonces, Pokémon, del 16 de abril al 29 de junio, Marte retrógrado. Mercurio retrógrado, del 27 de abril al 22 de mayo. La luna nueva se produjo el 4 de julio del 2016. Si voy a sacar un producto al mercado, es mejor hacerlo en un día de luna nueva, no de luna llena ni de menguante, porque se va reduciendo la luna y la luna representa al público. Necesitamos que crezca la luna, que el público crezca en las demandas, sus peticiones. Entonces, el 6 de julio se produjo las ventas. Ya había pasado Marte retrógrado, Mercurio retrógrado y estábamos, se encontraba el mundo en ese momento en la fase de luna creciente, luna nueva, luna creciente. Ahí está el éxito, ¿de acuerdo?, de
el Pokémon. Pero hace pocos días salió la segunda parte, el Pokémon Luna, Pokémon Sol, que también fue un éxito en ventas, pero no fue el furor. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, no había Mercurio retrógrado, no había eclipses de luna, la luna llena, digamos, se había producido el 14 de noviembre del mes pasado, los efectos son hasta el 17, pero las ventas se iniciaron el 18 de noviembre, cuando la luna está en un estado menguante, no está en estado creciente. Y eso no ayuda a los negocios para el lanzamiento del producto, ¿ah? Pero entonces, estratégicamente, ¿qué hicieron los de marketing de Nintendo? Vamos a ligar las ventas de Pokémon Sol Luna con las de Go. Entonces, de esa manera pudieron vender su producto. Si se hubiera hecho algo distinto, separado, no tenía éxito. Muy bien. Antes de continuar, siempre estamos escuchando, o cada cierto tiempo escuchando, de que no son 12 los signos del zodiaco, sino 13. Y que yo no soy de Aries, ahora soy de Piscis, o que no soy de Piscis, ahora soy de Acuario, o qué sé yo. Que ya no soy del signo que soy. ¿Por qué? Porque ha aparecido un nuevo signo que se llama Ofiuco, una nueva constelación, Ofiuco. Esa constelación de Ofiuco está entre la constelación de Escorpión y la constelación de Sagitario. Siempre estuvo ahí. O sea que los antiguos astrólogos siempre supieron del 13º signo, aunque no lo comentaron. Entonces, otra vista, de acuerdo, de Ofiuco, está la eclíptica, esa línea verde, que es el borde del horóscopo, que nosotros vemos los horóscopos circular. Bien. Hoy 16 de diciembre, pero del año 16, o sea, 2000 años atrás, a las 7:30 de la noche, vamos a construir un horóscopo. ¿Y qué nos dice ese horóscopo? ¿Qué? 16 de diciembre, el Sol se encuentra en 24 grados de Sagitario, 24 grados de Sagitario. Todos tenemos 2 horóscopos, no uno. Entonces todos tenemos 2 signos. 2000 años atrás, esos 2 horóscopos coincidieron. Por lo tanto, el que era de Aries 2000 años atrás, era de Aries. En su horóscopo que se llama eclíptico o tropical, era de Aries. Y en el horóscopo sideral, era de Aries. Entonces, tú eres Aries, Aries. Tú eres Tauro, Tauro. Entonces, para no estar repitiendo, simplemente eres Aries, eres Tauro. 2000 años más tarde, hoy, y justamente Ofiuco aparecía incrustado dentro del Escorpión, porque las energías de esa constelación no son algo aparte en el zodiaco, aparecen incrustadas, se meten en un signo. Y 2000 años atrás, 1000 años atrás, 500 años atrás, estaban metidas dentro del Escorpión. 2000 años después, hoy justamente, cuando hacemos un horóscopo a las 7:30 de la noche, que es el momento que comenzamos nuestra exposición, entonces, la persona que es de Sagitario, ¿de acuerdo? Ahora ya no es Sagitario, es Sagitario. Ahora es Sagitario y Escorpio. Entonces, no es que ya dejaste de ser ese signo, eres más bien, y sigues siendo doble signo, sigues teniendo doble signo. Solo que había un desfase por la precesión de los equinoccios. Entonces, ahora, las personas que son de Aries ya no son Aries, Aries. Son entonces Aries y Piscis. Las personas que son de Leo ya no son Leo, Leo. Porque 2000 años más tarde ha habido todo un desplazamiento del eje de la Tierra y estamos ubicados en otra constelación, la constelación del Aquarius. Entonces, la persona que es de Leo ahora no es Leo, Leo, es Leo Cáncer. Tenemos que entender que sí seguimos siendo del signo, pero además de un adicional que ya no es el mismo. ¿De acuerdo? Y ahora Ofiuco ya no está en Escorpio,
está en Sagitario. Bien. Pero está en Sagitario desde el punto de vista del movimiento de traslación de la Tierra. Y sin embargo sigue en Escorpio desde el punto del movimiento de la precesión de la Tierra. Entonces todos tenemos dos horóscopos. Entonces si ustedes van a una consulta y solamente le hablan de un horóscopo, le están contando la mitad de la historia. Solo que el astrólogo no lo dice, porque no paga doble consulta. Los que van a mi consulta, yo solamente les hablo de un horóscopo. Perfecto. Pero yo estoy hablando de los dos, aunque no los dibuje, para no confundir a la gente. Y para que no me pregunten, uy, ¿por qué esto o lo otro? Pero les hablo de las dos cosas. Así que por si acaso no piensen que doy información incompleta. Ok. Entonces, vean ustedes, en el horóscopo, todos ustedes tienen su horóscopo. Muy bien. Entonces, viene la parte práctica. Durante todo el año 2016 se ha venido dando conferencias, clases sobre astrología, sobre cosmobiología. Entonces nosotros ya sabemos levantar un horóscopo. El próximo eclipse va a ocurrir el 26 de febrero. Va a ocurrir a 8 grados de los Peces. El próximo, después del 8 de febrero, hay otro eclipse. El que va a ocurrir en Estados Unidos. El que va a poner en marcha la nueva era de Estados Unidos, que esperamos que no sea por conflicto. Difícil que no sea, pero esperemos que no lo sea. Entonces, ese eclipse, el 21 de agosto, ocurre a 29 grados del signo de León. En nuestro horóscopo, ¿en dónde se encuentra? Entonces, vamos a imaginarnos que este es el horóscopo de una persona, de uno de los asistentes. El eclipse del 26 de febrero ocurre en su casa número 8 y en el signo de Piscis. Aquí, en eclipses, es importante saber en qué casa ocurre. Y no necesitamos nosotros tener conocimiento vasto, ni mediano sobre la astrología. Eso es lo maravilloso del eclipse. Solamente saber en qué casa se encuentra un eclipse. Ya, y levantar un horóscopo, porque en todo caso vas a internet y te levantan tu horóscopo. Ya lo tienes el horóscopo. Entonces pones el eclipse, lo dibujas el eclipse. Ah, está en casa 8. ¿Qué simboliza la casa 8? Y todos ustedes tienen un material. Se repartió el material. Sí, algunas personas no lo tienen, los que han venido posterior, ¿ok? Pero veremos la manera de hacerles llegar, digamos. En todo caso, nos escriben a Astrovisión y nos comprometemos a entregar, o si no, colgar, digamos, el material para que todos ustedes puedan acceder al material. Porque entonces, en el material que se les adelantó, estamos explicando cada casa del zodiaco, qué significa. Y la casa número 8, entonces, sí, nos pueden escribir al correo electrónico raja, R-A-J-A, que es simplemente Rubén Yumblo Adriansen, no es el rey de la India, por si acaso, no me cambió mi nombre, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, raja astrovisión, perdón, raja, @astrovisión.us, pidiendo el material. Y con gusto se lo vamos a entregar. Bien, entonces, la casa número 8, ¿qué simboliza? ¿Qué significa? Varias cosas. Uno de ellos, el dinero, la economía, pero la economía, las finanzas, a partir de una relación, o sea, puede ser conyugal o empresarial. Entonces, si el eclipse está en la casa 8, lo más probable es que la economía de mi esposa entre en colapso. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo de influencia del eclipse. Si el eclipse no oscureció el país, entonces solamente 6 meses. Pero si oscureció el país, 4 años. Bien, entonces, la casa número 8 representa la economía. Y la economía de terceros, eso simboliza la casa 8. Entonces, no puedo pedirle al banco apoyo económico, porque jugaría con el dinero de terceros y no me va a dar el apoyo. Entonces, yo tengo que adelantarme, pedírselo ahorita, porque en una gestión 1 mes, 2 meses, para que me lo dé el dinero, porque necesito para invertirlo en mi trabajo, porque si espero que llegue el eclipse y ocurre en la casa 8, no va a obtener el favor del banco. Y luego viene el siguiente eclipse, es del 21 de agosto, que para este mapa, para esta persona que nació a esta hora, ¿de acuerdo?, va a estar en la casa número 2. ¿Y qué significa? Que entonces, desde el 21 de agosto, por los próximos 6 meses, porque los eclipses siempre se presentan cada 6 meses. Claro, en algunos momentos, un eclipse se presenta hoy y en un mes, otro eclipse.
pero es raro. Ocurrió en 1823 cuando nació la Logia Virtudium número 3. Que entonces, ¿qué significa eso? Que esta logia está comprometida con construir pensamientos, ideas, cosas nuevas, porque estos son los eclipses. Pero, perdón, es que en 1823 esos 4 eclipses que ocurrieron fueron parciales, no fueron anulares, no fueron totales, fueron parciales. Y los eclipses parciales siempre señalan el tener que construir algo, el tener que iniciar una fundación, es el inicio ¿de acuerdo? Bien. Entonces, este eclipse, como ocurre en la casa número 2, por los próximos 6 meses, también va a poner en aprieto a mi economía personal. Entonces, no puedo coger de mi bolsillo el dinero que yo quisiera para comprar mi mercadería o pagar mi hipoteca, etc. Pero felizmente que como está liberada mi casa número 8, no hay eclipse, entonces puedo tocarle la puerta al banco o al financista o al prestamista, préstame pues dinero. Entonces salgo de mi problema. También hubo un eclipse el 1 de septiembre de 2016. Ese eclipse que trajo por tierra, digamos, al Galaxy, ¿no? al celular Galaxy, y que trajo por tierra también al iPhone 7. Ese eclipse ocurrió justamente el 1 de septiembre, que para este mapa ocurre en la casa número 2. Entonces, este señor tiene problemas en su empresa, con él mismo, ya desde septiembre de 2016, y van a continuar en el 2017, todo el 2017. Los eclipses actúan en una casa astrológica 2-3 años. Imagínense, es complicado. ¿Y cómo nosotros salimos de la influencia de un eclipse? En el 25 de noviembre del año 2011 hubo un eclipse de sol, justo en el día de mi cumpleaños. Por si acaso ya saben que mi cumpleaños es el 25 de noviembre. Entonces, me fui a Grecia, a pasar mi cumpleaños a Grecia, porque dije, si yo lo celebro en el Perú o lo celebro en América, voy a tener muchísimos problemas. Y me fui a Grecia, a pasar mi cumpleaños. Y estando en Delfos, escuché la voz. De repente fue una ilusión mía, ¿no? Pero yo escuché, pues, la escuché, ¿de acuerdo? Que me dijo, te vienes escapando de un eclipse. Cuando regreses a tu hotel, ponte a escribir sobre los eclipses. Y así es como nació el libro Cuando el cielo se viste de negro, un tratado de investigación prologado por un gran maestro, por un paz gran maestro. Bien, entonces, ya tenemos algunas ideas de cómo es que operan los eclipses, ¿de acuerdo? Y aquí es su trayectoria geográfica. Pero lo que más nos interesa es en nuestro horóscopo, porque estamos en el Perú y en ningún momento el eclipse del 26 de febrero de 2017 ni el del 21 de agosto de 2017 está ocurriendo en nuestro país. Pero si yo estoy en Estados Unidos, viviendo en Estados Unidos, entonces tengo que considerar el eclipse geográfico y el eclipse del horóscopo. Y cuando nace una persona, por ejemplo, en el Perú, y su eclipse corta a Estados Unidos, entonces la influencia es como sigue. Ese país está oscurecido, le falta luz. Entonces, como yo estoy conectado con ese eclipse, yo tengo que darle la luz a ellos. Y de alguna manera tiene que producirse una relación en el tiempo, en los años. Entonces, digamos, esta institución, ¿cuándo nació? ¿Dónde está su eclipse de nacimiento? ¿Por qué país cruza? Entonces, de esa manera se establecen las relaciones de esta institución con estas naciones. Muy bien. Eclipse de sol en el sendero espiritual. Entonces decimos que es muy importante, digamos, que nosotros conozcamos la trayectoria geográfica de nuestro eclipse. Y al hablar de sendero espiritual, hablar de vida espiritual, tenemos que también hablar de parte cultural. Porque una religión es una manifestación cultural. Bien, entonces, Garcilaso de la Vega, su eclipse de nacimiento, 28 de abril de 1539. Cortó el país. Ya tenía algo a su favor. Un eclipse de sol a su favor para hacer este personaje notable. Pero muchos nacieron en la misma época que él. Pero repito nuevamente, uno tiene que estar sintonizado, tiene que encontrar a sus guías, a sus profesores, que les permitan, digamos, hacer clic con ese eclipse. Bien, una parte. Cuando nació Garcilaso de la Vega, 1539,
El calendario estaba equivocado por 10 días. Entonces, él no nació el 12 de abril, como dicen los libros. Él nació el 22 de abril. Él no es de Aries, porque el 12 de abril es Aries. Él es del 22 de abril, que es Tauro. Él es Tauro. Su fisonomía, su comportamiento es de Tauro, no de Aries. Lima, igual, que nació el 18 de enero de 1535. No nació el 18 de enero de 1535. El calendario que utilizó Francisco Pizarro estaba equivocado por 10 días. Lima nació el 28 de enero de 1535. Y si entonces aplicamos lo que hizo Roosevelt en Estados Unidos y le cambiamos la fecha de la celebración de Lima, ya no para el 18, sino para el 28, estaríamos haciendo una revolución en la ciudad de Lima. Estaríamos cambiando la psicología. Y nosotros tenemos que cambiarle la psicología al pueblo de Lima si queremos que cambie Lima. Bien, entonces, en 1582, finalmente, el Papa Gregorio, los reyes de España y otros reyes se pusieron de acuerdo de ya no usar ese calendario juliano que tenía 10 días de error. Y recomendaron a todos los países, a todas las colonias, que cambien la fecha. Pero Perú no lo hizo. Y quedamos siempre con el 18 de enero. Pero por favor, el próximo 18 de enero no lo celebres. Ponte en rebeldía. Ok. Este eclipse del 28 de abril de 1539 es un eclipse muy particular, porque trajo consigo las guerras civiles, las primeras guerras civiles de los españoles. Y en el tiempo, siguiendo los ciclos de 30 años y los ciclos de conflicto, los tiempos de conflicto del mismo eclipse, decimos entonces que el eclipse de 1539 entró en una fase de conflicto en 1819 a 1822. Y esa fase de conflicto hizo que los peruanos buscaran su independencia. En el tiempo, el mismo eclipse, porque el eclipse de Garcilaso de la Vega es muy especial. En 1878 hasta 1882, otra vez el mismo eclipse se manifiesta. Es el tiempo de la guerra entre Perú y Chile. En el tiempo, 1937 a 1949, el mismo eclipse que justamente une Perú con España y viene la Guerra Civil Española. En el tiempo, 2026 al 2030, otra vez el eclipse va a actuar. Esperemos que no sean tiempos violentos para el Perú. Y justamente dentro de ese periodo, 2026 al 2030, en el 2028, hay un eclipse que oscurece el norte del Perú. Esperemos, entonces, juntémonos. Ok, hablemos con todas las logias del norte, de la Amazonía, que nos reunamos con las logias de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de Brasil, para hacer un trabajo conjunto. Que recomendemos a los gobiernos para que no vayamos a tener un conflicto. ¿De acuerdo? Bien. Pero este eclipse, vean ustedes, corta el sur de España e Italia. Los lugares donde él vivió en el sur de España. Entonces, miren, el eclipse te lleva a vivir a un determinado lugar que está en sintonía con tu eclipse. Él se paseó por España, vivió en España, en el sur de España, en Italia, donde vivió, en el sur de Italia, justamente el eclipse está pasando, donde vivió ese gran médico y poeta, León Hebreo, donde tradujo una de sus publicaciones, porque él conocía latín, Garcilaso de la Vega. Y después de llegar al grado capitán en el ejército español, renunció y abrazó la religión. Su vida espiritual la desarrolló en el sur de España, donde justamente pasa su eclipse, pero no la pudo hacer en el Perú porque había una prohibición para que él estuviese en el Perú. Y como bien sabemos, su obra fue prohibida en el Perú, en los tiempos de la colonia, porque justamente era muy sediciosa esa obra. El eclipse postnatal de la Madre Teresa de Calcuta, quien nació el 26 de agosto de 1910 y dejó el plano terrestre el 5 de septiembre de 1977. Su eclipse es el 1 de noviembre de 1910. Ese eclipse, vean ustedes, está
oscureciendo la zona norte de Rusia, está oscureciendo el Ártico, el Polo Norte, circundando oscuridad alrededor del Polo Norte. ¿Qué significa eso? Cuando un eclipse se presenta por los polos, norte o sur, que el eclipse es parcial, y cuando se presenta un eclipse parcial, la persona tiene el compromiso de poner en marcha algo, de iniciar algo. Y entonces, justamente la Madre Teresa de Calcuta inicia un movimiento espiritual, pone en marcha un movimiento espiritual. Okay. Este es el eclipse del fundador de la Gran Fraternidad Universal. Su eclipse de nacimiento, vean ustedes, corta Colombia, corta Venezuela, se va por el Océano Atlántico y se queda entre Inglaterra y Francia. No pisa Francia, no toca tierra inglesa. Pero él escogió a Venezuela como el punto de partida para su misión. Y habló mucho de la Atlántida, que la sitúa en el Atlántico. El eclipse de nacimiento de Nelson Mandela es un eclipse que corta las costas de África, pero no penetra África, ¿de acuerdo? Corta las costas de África por Angola. Y él fue considerado terrorista, fue encarcelado, hasta que finalmente todo un movimiento lo puso en libertad y llegó a ser presidente en Sudáfrica. Si hubiera cortado África, de repente hubiera seguido el mismo camino de Mao Zedong, que su eclipse de nacimiento de Mao Zedong corta China. Y el eclipse del 9 de mayo del 48 corta China por Shanghái. Y la suma de esos dos eclipses llevaron a los comunistas a hacer esa revolución. Bien. Entonces, las líneas en negro son los grados de intensidad del eclipse. La mayoría de las personas aquí conocen al doctor Serge Renouvier-Laferrière, por lo menos en su biografía. Él es un francés de nacimiento que eligió América para poner en marcha un movimiento, el movimiento acuariano, un movimiento de mejorar la vida espiritual, la vida material de los seres humanos, pero una revolución espiritual que comienza en América del Sur, no como el romanticismo, que es un movimiento que comenzó en Europa, no como el existencialismo, que es un movimiento corto, pero que inició en Europa, sino el movimiento acuariano en América, desde América para el mundo entero. Pero los eclipses comprometen con divisiones. Él no dividió el movimiento, pero los discípulos no entendieron bien algunas de las influencias del eclipse y fraccionaron la institución. Entonces les digo, las bandas o las líneas, las curvas en negra, son los grados de intensidad del eclipse y lo más importante es lo que está en rojo. Ok, este es un eclipse de uno de sus discípulos, muy viajero él, doctor David Ferriz Olivares. Su eclipse prenatal pasa por el Polo Norte, bueno, no tan el Polo Norte, por debajo del Polo Norte, por encima de Rusia. Pero su eclipse postnatal pasa por el Antártico, ¿de acuerdo? Y zonas de influencia son las zonas en negro. Entonces la influencia de este eclipse abarca América del Sur, por lo menos en la parte centro y sur de América del Sur. Entonces es ahí donde tiene que concentrarse a futuro las acciones espirituales de este señor. Ya, él estuvo presente en el plano terrestre hasta el año de 1992, nació en 1921. Entonces la tarea lo siguen sus discípulos y tiene que concentrarse. Claro, la misión es para el mundo entero, pero la base de operaciones, el búnker, digamos, espiritual, tiene que estar en América del Sur, en la parte sur, no en la parte norte, no en Colombia, no en Venezuela. Bien. Entonces, si yo me sintonizo con el maestro, yo puedo hacer las cosas de mi maestro y completar la tarea que él no la pudo completar. Veamos ahora las trayectorias de los eclipses de sol
natales por cierto, del doctor Serge Raynaud de la Ferrière y de su discípulo Juan David Ferriz Olivares. Podemos apreciar que el eclipse natal del doctor de la Ferrière, que es el del 3 de febrero de 1916, que cruza los cielos de Colombia y de Venezuela, ese eclipse pertenece a la serie de Saros 8 Norte. Al estudiar los eclipses de Sol, tenemos que estudiar también el eclipse que da origen, es decir, el primer eclipse de la serie. El primer eclipse de la serie del nacimiento del doctor de la Ferrière, 8N, se presentó el 27 de mayo del año 1501. El primer eclipse o los primeros eclipses de la serie comienzan en el polo, sea en el polo norte o en el polo sur. En este caso, como es 8N norte, comienza en el polo norte. Bien. El movimiento acuariano, que es el movimiento que impulsa el doctor Serge Raynaud de la Ferrière y que comienza el 12 de noviembre de 1947, y vemos la trayectoria, está pasando por el norte del Perú, coge la parte sur de Colombia, de Venezuela, las zonas de frontera de Colombia, Venezuela, con Brasil. Ese eclipse, repito, movimiento acuariano, 12 de noviembre de 1947, pertenece a la serie Saros 3 Sur. El primer eclipse de esta serie apareció el 20 de agosto del año 1208. Ahora veamos los eclipses natal, prenatal y postnatal del doctor David Ferriz Olivares. El eclipse prenatal del doctor David Ferriz Olivares es el del 8 de abril de 1921 y se entrecruza con el eclipse del 27 de mayo de 1501. El eclipse postnatal del doctor David Ferriz Olivares fue el 1 de octubre de 1921. También tienen un punto de convergencia en la zona antártica con el primer eclipse del movimiento acuariano el 20 de agosto de 1908. Entonces, los eclipses, al entrecruzarse y apoyándonos en que cuando el discípulo se sintoniza con su maestro, por esa sintonía realiza grandes obras o realiza obras importantes que debería realizar el maestro, pero en este caso le corresponde al discípulo hacerlo. Bien, entonces decimos que el maestro David Ferriz Olivares se siente inspirado por estos eclipses, el del 1501, el del año 1208, para ser él también un iniciador de un movimiento. En este caso, lo que él denomina el movimiento de reajustación o de reajustamiento, del movimiento acuariano. Claro, ante los ojos de otros discípulos del doctor Serge Raynaud de la Ferrière, lo que hizo el maestro Ferriz fue una división de la Gran Fraternidad Universal. Pero la sintonía del maestro Ferriz con el maestro de la Ferrière, Serge Raynaud de la Ferrière, va más allá a esa simple observación inicial de que él fue una persona que dividió la Gran Fraternidad Universal.
Él se sintonizó con los eclipses iniciales, el de 1208, el de 1501, y entonces, viendo cómo estaba caminando la Gran Fraternidad Universal, dijo, este es un momento de hacer un reajustamiento, pero en ese momento de reajustamiento los discípulos tampoco del todo interpretaron el pensamiento de él, hicieron otro movimiento. Al final fue una división. Bien. Veamos la siguiente imagen. Pero antes queremos recalcar lo siguiente, que los eclipses cuando nacen, el primer eclipse, bien sea en el polo norte o bien sea en el polo sur, la influencia sobre las personas es de hacerlos iniciadores de un movimiento. El eclipse del 12 de noviembre de 1947, el eclipse denominado movimiento acuariano, no es un eclipse inicial, no es el primer eclipse de la serie 3 Sur. El primer eclipse es el que comenzó el 20 de agosto del año 1208. Pero, digamos, ¿por qué nosotros consideramos al eclipse del 12 de noviembre de 1947 como un eclipse inicial, por lo menos para lo que corresponde al movimiento acuariano? Porque hay todo un trabajo que a mi juicio comienza desde el año 1208, desde principios del siglo XIII, en donde el doctor C. Reinhold Ferrier o maestros de él ponen en marcha ese movimiento acuariano desde el siglo XIII para que recién salga a la luz a principios del siglo XX, en 1947. Muy bien, veamos ahora la imagen siguiente, que corresponde a la del Papa Francisco. Tenemos aquí dos eclipses. Uno, el eclipse prenatal en el lado izquierdo y el eclipse postnatal. El eclipse prenatal de su santidad de su santidad Francisco, quien nació el 17 de diciembre de 1936, el prenatal, repito, cruza Australia, oscurece los cielos de Australia. Pero el eclipse postnatal cruza el Perú, entra por el Océano Pacífico y cruza el Perú, se detiene en el Perú, no sale del Perú. Los eclipses prenatales se asocian o los asociamos con experiencias vinculadas con la encarnación anterior, y los eclipses postnatales con situaciones que uno tiene que realizar en la presente encarnación. Bien, entonces decimos que los compromisos o la misión del Papa Francisco serán incompletos si es que él no inicia desde el Perú una acción. Si desde el Perú él no lanza un movimiento evangelizador, entonces la misión de él va a quedar incompleta. Por eso es que vemos en la imagen, nosotros hemos presentado al Papa Francisco cabizbajo, digamos, reflexivo, diciendo, caramba, no estoy cumpliendo del todo con mi misión. Y tiene que cumplir con su misión, y la va a cumplir si es que observa que su eclipse postnatal se encuentra en el Perú. Y desde el Perú, para todo el mundo, realiza ese movimiento evangelizador. Un movimiento que es de, digamos, renacimiento de la religión católica. Bien. Veamos ahora los eclipses de sol que cruzan los cielos del Perú entre los años de 1936 y 2049. ¿Qué influencia tienen estos eclipses en la vida empresarial y en el sendero espiritual de los peruanos y también de personas que, no habiendo nacido en el Perú, vienen al Perú? Presentamos la lista de los eclipses que oscurecen el Perú de 1936 al año 2049. Son el 8 de junio de 1937, 27 de marzo de 1941, 25 de enero de 1944,
12 de noviembre de 1947, 20 de agosto de 1952, 30 de mayo de 1965, 12 de noviembre de 1966, 11 de septiembre de 1969, 10 de agosto de 1980, 3 de noviembre de 1994, 29 de abril de 1995, 26 de enero 2028, 12 de septiembre 2034, 31 de mayo 2049. Estos eclipses son de una gran importancia para el Perú. Las personas que han nacido en los años que hemos mencionado tienen sus eclipses, uno que puede ser postnatal, otro prenatal, pero las personas nacidas en estos años, a mi juicio, son personas muy especiales y harían grandes cosas en favor de ellos mismos, de su evolución espiritual y también del desarrollo económico, social, empresarial del Perú. Veamos ahora las imágenes de estos eclipses. Solamente estos eclipses son los que han oscurecido el Perú entre el año de 1936 y 2049. Aquí están las imágenes que ustedes pueden ver. La siguiente imagen, esta que estamos viendo, corresponde a los años 1936-1959. Tenemos los eclipses de sol de 1960 a 1989, los eclipses de 1990 a 2049, la idea es que nosotros, al sintonizarnos con estos eclipses, es decir, si una persona, si un peruano o un extranjero nació, digamos, en el 1 de noviembre de 1994, tiene como eclipse el 3 de noviembre de 1994. Entonces pensamos que sea un peruano y después veamos el ejemplo con un extranjero. Un peruano que nació el 1 de noviembre de 1994, su eclipse es el 3 de noviembre de 1994. Hemos señalado que ese eclipse entró en sintonía con la telefónica, porque justamente la telefónica se asienta en el Perú en el año de 1994 y este eclipse del 3 de noviembre de 1994 trae la revolución en las telecomunicaciones para el Perú. Bien, entonces, la persona que nació el 1 de noviembre y tiene como eclipse el 3 de noviembre del año 94, es una persona que está destinada a hacer grandes cambios para el Perú, destinada a producir progreso, bienestar para el Perú, pero nuestra sugerencia es que no debería de envolverse en temas políticos ni en temas militares, porque por principio los eclipses tienen la fuerza de la destrucción, tienen la fuerza de la confrontación y más rápidamente entran en conflicto los políticos y los militares que los civiles, digamos. Esta conferencia la hemos extraído, podríamos decir así, del libro Cuando el cielo se viste de negro. Ustedes pueden conseguir este libro a través de la editorial Epistre. Y completa, y para terminar, queremos presentar a ustedes otros 3 libros de mi autoría. El secreto de tu hora de nacimiento, Las mascotas del cambio de la fortuna y Volver a nacer mudándose de casa. Estos 3 libros constituyen lo que libremente he denominado el factor 3M del éxito. Muchísimas gracias.